Qué alegría, hermanos y hermanas, poder estar con ustedes una vez más para continuar estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Ya terminamos el capítulo 1, hemos comenzado el capítulo 2, ya llevamos 3 clases del capítulo 2. Si usted se recordará, la primera lección fue la importancia y la necesidad de alcanzar la madurez. El segundo fue la importancia de ser edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La tercera clase, que fue la anterior a esta, pues estudiamos la excelencia del pueblo de Dios, impresionantes verdades que Pedro nos enseña, las cuales nos bendicen, nos edifican. Pues en esta noche vamos a llegar al cuarto tema y le hemos titulado Viviendo como peregrinos y extranjeros. Ese es el tema que Pedro nos va a mostrar en los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de su primera carta. Leámoslo. Dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendícenos con ella, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, viviendo como peregrinos y extranjeros. Pedro, hermanos, en esta porción que hemos leído, nos hace un ruego. Pero más que un ruego de su corazón, es el ruego del Espíritu Santo a través de él. Es el ruego a que nos consideremos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nos conduzcamos como tales en este mundo. Sí, que nos conduzcamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, porque esa es la verdad. Eso es lo que realmente somos los creyentes en Cristo Jesús. Somos peregrinos, somos extranjeros. Realmente vamos de paso por este mundo. Nuestra patria eterna está en los cielos. Nuestro destino final está en los cielos. Así es de que los 70 u 80 años que pasamos en esta tierra, que vivimos en este mundo, es apenas un pequeño lapso de peregrinaje que nos ha tocado vivir. Ahora, Pedro se consideraba a sí mismo, y él consideraba a todo creyente sincero, un extranjero en este mundo, un peregrino en este mundo. Ahora, ser extranjero significa que no somos del país donde nos encontramos. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países, pero aun cuando me he sentido amado, apreciado, respetado, yo sé que ese no es mi país, mi patria, mi nación, y que solamente estoy ahí por un poco de tiempo, pero tendré que regresar a mi patria. Ahora, ser extranjero entonces significa que no somos del país donde nos encontramos, que estamos pasando por allí, que no nos vamos a quedar a vivir para siempre en aquel lugar. Y cuando Pedro dice que somos extranjeros en este mundo, está diciendo que no somos de este mundo.
sino que vamos de paso por esta tierra, pues somos ciudadanos de otro país, en este caso del reino de los cielos. Eso es lo que Pedro está tratando de enseñarnos, que entendamos, que comprendamos, que asimilemos esa verdad sumamente importante, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por lo tanto, no debemos de aferrarnos a nada de este mundo, porque nuestro destino final no es Él. Pablo corrobora este concepto pedrino y dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea lo que Pablo está diciendo, está en muy buena concordancia con Pedro. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, como extranjeros y peregrinos que somos, Pedro señala dos cosas que debemos hacer. Y yo anhelo en mi corazón que se lo grabe en su mente, que se lo grabe en su corazón. Que eso, como dice el refrán chapín, que no se nos entre por un oído y se nos salga por el otro. No, que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Puesto que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, no somos de este mundo. Cristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, Cristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino de los que son cristianos, seguidores de Cristo, que tienen a Cristo en su corazón, tampoco es de este mundo. Aquí solo somos extranjeros, somos peregrinos. Ahora, Pedro señala dos cosas que debemos hacer precisamente por lo que somos. Primero, dice Pedro que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es lo primero, como extranjeros, como peregrinos que somos. Lo primero que debemos hacer es abstenernos, negarnos a los deseos carnales que aparecen en nuestro ser y que batallan contra nuestra alma. Usted lo sabe, yo también estamos viviendo en medio de un sistema que fomenta la sensualidad y la lujuria por doquier. La fornicación, el adulterio, la pornografía, la homosexualidad y todo tipo de inmoralidad son espíritus que se mueven en el ambiente y que batallan contra nuestras almas, tratando de destruir nuestro carácter, tratando de destruir nuestro hogar, tratando de destruir nuestra alma eterna. Y Pedro dice que debemos abstenernos de esos deseos, de cumplir esos deseos, de satisfacer esos deseos. ¿Sí? Debemos negarnos a esos deseos carnales, pecaminosos, que nos impulsan a cometer pecado, a ofender a nuestro Dios. Pablo corrobora lo que Pedro está diciendo, y en Colosenses capítulo 3 versos 5 y 6 dice Pablo: haced morir pues lo terrenal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note qué interesante. Ahora, la palabra abstenerse que usa Pedro y hacer morir que usa Pablo son palabras que toman en cuenta la voluntad del hombre.
O sea, que estas cosas son actos de la voluntad del ser humano. Por lo tanto, debemos negarnos a cometer esos pecados y a satisfacer esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros. Sí. Porque nuestro destino eterno es el cielo. Porque nuestra patria es el cielo. Porque vamos para el reino de Dios. Entonces debemos negarnos, debemos abstenernos de satisfacer los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora tenemos que esforzarnos, pero sabe que en esa lucha no estamos solos, y eso debe alentarnos y debe animarnos. No estamos solos, tenemos a nuestro alcance la gracia de Dios para poder dominar esos deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Tenemos la ayuda del poder de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que está para ayudarnos a fin de que no seamos vencidos por nuestros deseos carnales, para que no accedamos a lo que nuestros deseos nos piden, a hacer lo malo, a desagradar a Dios. Tenemos la gracia de Dios a nuestro alcance y debemos echar mano de ella. Pablo, escribiendo a los hebreos, les dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. Y acordémonos que Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa que seamos débiles y que pensemos que los deseos carnales son más fuertes que nuestra voluntad, solo acerquémonos al Señor y dispongamos nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios y pidámosle que nos ayude, y Él nos va a ayudar para que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto nos conviene. ¿Sabe por qué? Porque somos peregrinos, vamos de paso. Nuestro destino es el reino de los cielos. Pero Satanás, la carne, el mundo, el pecado quieren estorbarnos la entrada en el reino de los cielos, y no debemos permitir eso. Seamos fuertes y valientes, que no para siempre vamos a estar en este mundo peleando esas batallas. Pronto nos vamos de este mundo. Somos peregrinos, vamos de paso. Bueno, lo segundo que Pedro menciona acá que debemos hacer como peregrinos y extranjeros que somos es mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Sí, sabe, es imperativo que, habiendo sido exaltados a tan alto nivel de honra, se recuerda de la clase pasada que fuimos hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe? Es imperativo que, habiendo sido exaltado hasta esos niveles, nosotros mantengamos buena nuestra manera de vivir entre las personas que no conocen a Dios. Sí, como peregrinos tenemos que mantenernos viviendo correctamente. Somos responsables de ser la luz en este mundo. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Oiga, así alumbre vuestra luz
dijo Cristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, como extranjeros y peregrinos, y habiendo sido levantados a la excelencia de ser pueblo de Dios, estimados hermanos, debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Debemos comportarnos como luz y no como tinieblas. Además, Cristo dijo que no solo somos la luz del mundo, pero también somos la sal de la tierra. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y usted sabe para qué sirve la sal. En los tiempos bíblicos, la sal era símbolo de lealtad. Los pactos se hacían con sal. También la sal era un preservante muy efectivo. La sal también es un saborizante espectacular y tiene muchas propiedades. Últimamente he estado descubriendo que la sal tiene propiedades que fortalecen el sistema inmunológico de nuestros cuerpos. Bueno, la sal es algo especial. Ahora, Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos responsables de vivir correctamente en medio de todos los gentiles, en medio de la gente que no conoce a Dios. Como la luz del mundo y como la sal de la tierra, debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Es más, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Se acuerda? Fuimos llamados a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de propiedad privada de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, en esto conocerán todos, dijo Cristo, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Que nuestra manera de vivir sea realmente un buen testimonio en medio de este mundo tan perverso en el que vivimos, en medio del cual dice Pablo a los filipenses que resplandecemos como luminares en medio de este mundo. Ahora, regresando al pasaje que nos ocupa en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12, vemos que Pedro nos da una razón poderosa para conducirnos de esta manera. Y en el versículo 12 dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Definitivamente, hermanos, no vamos a poder evitar que hablen mal de nosotros, que murmuren de nosotros. No lo vamos a poder evitar, pero sí podemos evitar que murmuren de nosotros teniendo ellos razón. Teniendo ellos la razón. Eso sí lo podemos evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues conduciéndonos en el temor de Dios y viviendo de una manera correcta en medio de los que no conocen a Dios. Ahora,
Si hablan mal de nosotros sin razón alguna, Dios será glorificado. Dios será glorificado. Aquí dice que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios será glorificado cuando Él los visite a ellos, porque Dios los va a visitar a ellos. Y sabe, esa palabra visitación tiene dos connotaciones. Póngame atención a eso. Sabe que el mundo inconverso, en medio de donde nosotros nos movemos, ellos van a ser visitados. Seguramente van a ser visitados por Dios. Pero esa palabra visitación tiene dos connotaciones. Ellos van a ser visitados, algunos de ellos para salvación. Para salvación. Dios los va a visitar, y el testimonio que nosotros hayamos dado, el buen testimonio que hayamos dado, eso va a servir para que ellos se entreguen a Cristo y Dios sea glorificado en la visitación que les está dando a ellos. Sí, ellos se acordarán. Sí, yo conocí a don fulano o a doña fulana, un hombre, un buen cristiano, una buena cristiana. Dios va a ser glorificado cuando visite a estas personas para salvación. Pero esta palabra visitación también tiene otra connotación, y es la visitación en el día del juicio. En el día del juicio. Aquella gente que no se convierta a Cristo en este periodo de la gracia y que muera sin Cristo, un día va a presentarse delante del juicio del gran trono blanco, en el que va a entregar cuentas de lo que ha hecho en la vida. Y sabe, si hemos dado un buen testimonio delante de ellos, el Señor va a tener un argumento para decirles: tuviste el testimonio de ese hijo que yo tenía allá, de esa hija que yo tenía allá. Él quizá te habló o quizá no te habló, pero su vida fue un testimonio claro de lo que es la voluntad de Dios y de lo que es vivir de acuerdo a ella. Dios va a tener que responderle al enemigo en el día del juicio. Por lo tanto, es imperativo, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros nos abstengamos de los deseos que batallan, carnales que batallan contra el alma, y que nos mantengamos viviendo de una manera correcta en medio de los que no conocen a Dios. Concluyo en esta noche. Es importante que reconozcamos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y que nos esforcemos por vivir como tales, absteniéndonos de complacer los deseos de nuestra carne, que batallan contra nuestras almas y que nos quieren separar de la voluntad de Dios, y que nos quieren ofrecer un destino de tormento eterno. Y es necesario también que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre las personas que nos rodean. No seamos motivo de vergüenza para el nombre del Señor. Si la gente habla mal de nosotros, que sea por una mentira o por un falso testimonio, o porque rechaza la manera santa en la que vivimos, pero que no sea porque nosotros nos estamos comportando mal. Esto traerá honra y gloria a nuestro Padre Celestial, hermanos, y seguramente nos asegurará un galardón eterno en los cielos. Así es que recuerde, somos peregrinos y extranjeros. Un discípulo de un maestro de la India fue a visitarlo una vez a su país y a su casa.
El discípulo pensó que este maestro vivía en una mansión con una casa llena de muchos muebles y con mucha comodidad. ¿Cuál no sería su sorpresa que cuando llegó el maestro vivía en un cuartito? Solo tenía una cama, una mesa, una silla y unos libros. Y el discípulo le preguntó: maestro, ¿usted aquí vive? Sí, le dijo, aquí vivo. Pero ¿y dónde están todas las cosas que usted tiene? Estas son todas las cosas que tengo. Pero solo eso. Sí, le dijo, solo eso. Ahora dime, le dijo el maestro al alumno, ¿dónde están todas las cosas que tú tienes? Entonces el alumno le dijo, pues están allá en mi país, en mi casa. ¿Y por qué no las tienes aquí? Porque soy extranjero, porque soy peregrino. Y el maestro sabiamente le dijo, yo también tengo todas mis cosas en mi país. Aquí solo soy extranjero y peregrino. Y sabe, Pablo, cuando escribió a los colosenses, les dijo, ponen la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Sí, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No nos aferremos a nada de este mundo, busquemos al Señor, no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hagamos tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Pero recuérdese que somos peregrinos. Una cosa que últimamente me ha estado resonando en el interior es que la vida se pasa y se pasa rápido. Sí, se pasa y se pasa rápido. El tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra es corto y vale la pena no rendirnos a los deseos carnales que batallan contra el alma, y vale la pena vivir de una manera agradable a Dios en medio de la gente que nos rodea. De esta manera Dios será glorificado, y creo que con nuestra vida podemos dar un testimonio a la gente para que conozca al Dios que nosotros conocemos. Que Dios le bendiga. Déjeme orar un momento para terminar esta reflexión. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has mostrado a través de tu palabra que somos extranjeros y peregrinos. Que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Ayúdanos para abstenernos de todos los deseos carnales que batallan contra nuestras almas, queriéndolas atrapar y conducir al infierno. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera correcta en medio de la gente que nos rodea, para que seamos la luz que les muestre el camino al cielo y la sal que los preserve de la corrupción, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Las cartas de Pedro son cartas para madurez espiritual. Te invito para que estemos juntos en la próxima producción y que continuemos estudiando el capítulo 2 de Primera de Pedro. Hasta entonces, un abrazo, que Dios los bendiga, queridos hermanos.